Bueno, la idea del día de hoy es conversar sobre lo que es el tema de la cultura de seguridad en Amazon Web Services. Cómo hacemos para gestionar la seguridad internamente dentro de AWS y vamos a hablar sobre qué significa el poder gestionar esta seguridad a un modo eficiente, a escala, considerando la velocidad de innovación que tiene Amazon y considerando los principios que tenemos dentro de AWS, donde cualquiera puede armar un equipo, tiene una idea, escribe un paper y sale un nuevo servicio, o sea, como con mucha facilidad se puede generar un nuevo equipo de desarrollo y un nuevo proyecto, con lo cual, bueno, esto es algo que pondría como un desafío para cualquier organización y bueno, vamos a contarles un poquito cómo AWS lo gestiona. Mi nombre es Darío Golfar, arquitecto de soluciones de seguridad dentro de Amazon Web Services. Hace un buen tiempo ya trabajando en temas de seguridad, ya casi 3 años dentro de AWS, y unos 17 años de experiencia en temas de ciberseguridad. Coautor de la guía oficial para la certificación de seguridad de AWS, el Certified Study Guide de Security. Y tienen ahí mi LinkedIn, por cualquier novedad suelo postear cosas útiles por ahí. Bien, entonces vamos a hablar sobre cómo aplicamos la cultura de innovación dentro de Amazon a lo que es el espectro de la seguridad. Vamos a hablar sobre cómo son los Two Pizza Teams, nuestros equipos, nuestras tribus, ¿sí? El concepto de qué significa esto de dos pizzas, el hablar de cuáles son la forma en la cual AWS maneja los tickets y la automatización, la gestión a escala de la seguridad, lo que llamamos Security Expectations, expectativas de seguridad y por qué eso es un mecanismo que nos permite escalar, guardianes de seguridad dentro de los distintos equipos de desarrollo, o campeones, champions, también Security Champions se lo conoce dentro de lo que es la industria, internamente se lo conoce como Security Guardians, las métricas que estamos utilizando y cuáles son los factores clave de éxito en seguridad para AWS. Y finalmente hablaremos sobre cuáles son las cosas, los takeaways, las cosas que ustedes se pueden llevar como para aplicar en el día a día dentro de su organización. ¿Sí? Bueno, primero, ¿sobre qué vamos a estar hablando de hoy? El punto clave es cómo hacer para que nuestros humanos, nuestro recurso más escaso, que son los humanos calificados en seguridad, puedan escalar para poder gestionar grandes infraestructuras y que innovan a una velocidad muy importante. Entonces, partiendo por la premisa, ¿cuál es el trabajo de los equipos de seguridad? Definitivamente el trabajo de los equipos de seguridad no es bloquear la innovación, no es frenar, no es decir no, no es no hagamos ninguna cosa que implique un riesgo, sino que los equipos de seguridad tienen por objetivo ayudar a los demás equipos a producir cargas de trabajo de un modo seguro. Es decir, tenemos que ayudar a que ellos puedan innovar más rápido. Si ellos sienten, si los distintos equipos de desarrollo sienten que el equipo de seguridad es un blocker, lo que va a tratar de hacer es no involucrarlo en pos de poder avanzar más rápido. Si los equipos de desarrollo sienten que seguridad es un facilitador, es alguien que los ayuda a innovar más rápido, de la misma manera que el freno en el auto está hecho justamente para poder ir más rápido, porque imagínense qué tan rápido podríamos ir en un auto que no tiene frenos. Seríamos bien despacito. La seguridad tiene que ser ese mismo concepto, o sea, es un freno que está para que puedas acelerar más rápido. Y justamente el explicarle y transmitirle y comportarnos acorde a que los equipos de seguridad van a ayudar a los demás a producir cargas de trabajo de modo seguro, pero estamos acá ayudando a producir nuevas cargas de trabajo, a lanzar cargas de trabajo en producción, ¿sí? Definitivamente no tenemos que ser un blocker. ¿Cuáles son unos 5 elementos claves en lo que es una buena cultura de seguridad? Primero, que la seguridad no sea el departamento del no, que seamos muy cautos antes de decir que no, que busquemos siempre entender cuál es el riesgo detrás de algo nuevo y no que simplemente digamos que no porque no lo conozco, sino analizar cuál es el riesgo y en base a eso determinar cuáles son las medidas que vamos a implementar como para poder decir que sí bajo estas condiciones. ¿Sí? Evitar el rechazar, ¿sí? El tratar de pensar bien cómo hacemos para que sea posible de modo seguro y no tratar de rechazar como instintivamente puede surgir ante algo nuevo. Segundo punto, la seguridad es un trabajo de todos, no es un trabajo del AWS Security. O sea, la gente de seguridad no es la única responsable por la seguridad de la compañía
Y esto va a aplicar en todas las empresas. O sea, si los equipos de seguridad siempre son infinitamente menores a los equipos de desarrollo, a los equipos de tecnología que hay dentro de las distintas empresas, con lo cual es importante que trabajemos con ellos, que trabajemos con los distintos usuarios para que se produzcan cargas más seguras desde el vamos, sino que sea un trabajo donde seguridad no tuvo una, que no hubo conocimiento de seguridad distribuido dentro de la organización y luego viene el equipo de seguridad a retar a todos del el mal trabajo que hicieron, cómo hicieron un código vulnerable. Naturalmente, si no enseñamos, si no estamos con ellos, si no acompañamos, si no soportamos, lo esperable es que generen un código inseguro y por ende que se generen estas fricciones. Tercer punto, y lo vamos a ver mucho más en detalle, establecer expectativas. ¿Sí? Vamos a decirle a los distintos equipos de seguridad, perdón, a los distintos equipos siempre cuando hablo de los equipos me refiero a estos two pizza teams, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Siempre vamos a establecer expectativas sobre qué es lo que del lado de seguridad esperamos que ellos hagan, que esperamos que ellos cumplan, esperamos que ellos tengan ciertos niveles de seguridad básico en todo el código que desarrollan, en cómo establecen las distintas configuraciones que están lanzando de las cargas que están lanzando en producción. Cuarto punto, ser responsable. ¿Sí? Y ser responsable me refiero a que tiene que haber una transparencia dentro de lo que es la cultura. El pasó esto y saber que no es cuestión de buscar la culpa, sino es cuestión de entender qué pasó y ser transparente y responsable. Pasó esto y que un empleado pueda venir y levantar un ticket de seguridad y decir, eh, detecté esto, ok, y si esto no era realmente así, y si levanté una alarma por algo que no era, eso no es problema, digamos. Uno tiene que ser, establecer una cultura donde se puede hablar libremente, donde cada empleado tiene que entender también que es responsable por sus acciones, pero digamos, no por eso tiene que, o sea, que definitivamente tiene que ser transparente en qué pasó y no el tratar de ocultar las cosas que puedan sonar un poco negativas y que la seguridad también va a ser responsabilidad de cada uno y uno, ¿no? Y quinto, el construir el equipo correcto, ¿sí? Es difícil encontrar y es difícil retener especialistas de seguridad, es difícil lograr que esos especialistas de seguridad tengan la amplitud de conocimientos necesarias, pero también hay que buscar que tengan la mentalidad correcta, que tengan la integridad correcta, ¿sí? Que tengan una forma de comportarse como seres humanos que sea transparente, que sea honesta, ¿sí? Y ese es un factor crítico en cuanto a lo que es el cómo construimos el equipo. Estamos trabajando con temas muy sensibles, estamos hablando de usuarios con muchos privilegios. Es importante evaluar no solamente al contratar a las personas cómo se comportan en aspectos técnicos, sino también entender, preguntarle historias del pasado donde él nos pueda mostrar alguna circunstancia sobre cómo fue más allá de la línea del deber por un cliente o cómo fue que tomó responsabilidad sobre algo que no era de su responsabilidad directa y de alguna manera dejarlo hablar como para poder evaluar dentro de las historias que nos cuenta cómo es él éticamente, ¿sí? Eso es un aspecto también importante. Perdón, y una cosa más importante también relacionada a lo que es el construir el equipo adecuado. Siempre las personas de seguridad, como dijimos, son poquitas, son escasas. eh, Tenemos que asegurarnos de que no se nos vayan no solamente por un tema económico, sino que no se nos vayan porque los pusimos a hacer algún trabajo, alguna tarea que odien. Por ejemplo, si a alguien lo ponemos a trabajar en una tarea rutinaria, repetitiva, de andar controlando el valor de configuración de si es blanco o si es negro en 500 servidores y eso es su día a día, naturalmente esa persona va a querer irse. Entonces hay que pensar un poco cómo hacemos para automatizar las tareas que se puedan automatizar de modo tal de que no tengamos tareas rutinarias aburridas para los empleados de seguridad que son tan difíciles de conseguir y de retener. Bien, veamos un poco el tema de la cultura de AWS. Dentro de la cultura de AWS, como por ahí muchos sabrán, está focalizada en poner al customer, al cliente por delante de todo. Charlamos con el cliente, entendemos qué es lo que necesita e innovamos en
por ellos, ¿sí? O sea, buscamos entender cuáles son las necesidades. AWS no se va a poner a desarrollar un servicio porque le pareció interesante, sino que básicamente vamos a hablar con clientes, entender las distintas necesidades y en base a eso vamos a hacer working backwards, o sea, tratar de ir desde el cliente hacia entender qué hace falta para poder satisfacer las necesidades del cliente, ya sea que me lo pidieron explícitamente o que en base a lo que nos contaron entendemos que esto es lo que podría ser una innovación interesante para ese cliente. ¿Sí? El 95% de nuestro roadmap sale de la que es los deseos del cliente, los pedidos, los requests for enhancement de los clientes. Y esto da a mucho lugar para innovación. O sea, cuando hay un cliente que nos pide algo y no lo tenemos, AWS tranquilamente puede, de hecho cualquier empleado podría armar un documento de 6 páginas explicando hace falta un nuevo servicio que tenga estas características y en muy poco tiempo va a tener un equipo de desarrollo detrás y ese equipo de desarrollo va a ser el responsable no solamente por el código, sino por la puesta en producción, por el soporte de ese módulo, de ese servicio en particular. Y esto es lo que nosotros llamamos nuestros two pizza teams. La forma en la cual podemos innovar rápidamente es en lugar de mantener un esquema centralizado donde todo lo que se va a desarrollar pasa por ser estrictamente delineado por una unidad central. No, cada uno dentro de los two pizza teams, estos equipos, estas tribus, tiene cierta autonomía y tiene cierta responsabilidad sobre el desarrollo que hacen. O sea, desarrollan un código, lo ponen en producción, lo mantienen, lo soportan. Y es un equipo que no debe ser un equipo muy grande, porque a medida que los equipos se vuelven muy grandes, es difícil mantener la relación entre ellos, es difícil que estén alineados, que vayan hacia el mismo objetivo. Entonces, lo que buscamos siempre es que sean equipos que puedan ser alimentados por dos pizzas grandes, ¿sí? O sea, estamos hablando de cuántas personas pueden comer y ahí acá empieza un poco, bueno, de qué tamaño era la pizza. ¿Eran las de Nueva York que son bien grandes o si eran más las argentinas que son más moderadas? El efecto práctico es que entre 8 y 16 podría ser un número razonable entre cuánta gente puede comer con dos pizzas. Y obviamente después se arman grupos donde cada grupo incluye múltiples two pizza teams, ¿no? Entonces, el concepto básico es, hay muchas de estas tribus desarrollando código de modo autónomo y lo que hacemos para tener un control sobre cada uno de estos grupos es tener un security guardian en cada uno de esos equipos. Sí, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero hay alguien dentro de cada uno de esos equipos de desarrollo que va a ser el responsable por la seguridad de cada uno de esos códigos desarrollados por ese equipo, por ese two pizza team. Dentro de Amazon todo es un ticket y escala automáticamente. ¿Sí? Yo les voy a contar una historia personal. Cuando entré a AWS tuve la genial idea de ponerme a hacer algunos cursos en un aeropuerto. Me tomé un vuelo y para cuando llegué a Buenos Aires, como 11 horas después, ya me estaba llamando el gerente de mi gerente porque ya había escalado 3 niveles, un bucket que había dejado abierto y no sabía que no era una buena idea dejar un bucket abierto porque tenía 2 semanas en la empresa. Dentro de AWS, nosotros tenemos ciertas expectativas, ¿sí? Y ciertas cosas se detectan que si no están alineadas nuestras expectativas y generan un riesgo importante, entonces lo que hacemos es generar automáticamente un ticket. Pero ese ticket no es un ticket que queda ahí, digamos, hasta que alguien lo atiende, sino que los tickets tienen tiempos de escalamiento automáticamente. Es decir, cualquier cosa que, en este caso que les comentaba, abrí un bucket y lo dejé abierto, ¿sí? Y podría contener información sensible. Entonces, ante la duda de como yo no avisé que iba a crear un bucket y no generé un ticket para avisar que iba a crear un bucket y que estaba claro de que tenía entendido que ese bucket no iba a tener ningún tipo de información sensible ni ningún tipo digamos, de que no fue abierto por error. ¿Sí? O sea, salvo que yo avise previamente y lo ponga dentro de una allow list a ese bucket en particular, si yo por error de repente abrí un bucket, entonces eso va a disparar la apertura automática de un ticket y ese ticket va a escalar automáticamente y si yo no lo respondo, porque justo estaba en un vuelo,
entonces no lo puedo responder, entonces eso automáticamente va a llegar hacia mi gerente, y si mi gerente no lo responde en los distintos tiempos que tiene establecido de escalamiento automático, va a seguir escalando hacia el siguiente gerente y al siguiente gerente, hasta el CISO e incluso hasta el CEO de la compañía. Por cualquier incidente de seguridad que no sea atendido en tiempo y forma, escala automáticamente incluso hasta el CEO de la compañía. Esto es una forma, es un mecanismo, ¿sí? Nosotros hablamos mucho de que algo que dijo Jeff Bezos hace un tiempo fue: las buenas intenciones no funcionan, porque la gente ya tiene buena intención, pero le sale mal. Lo que funcionan son buenos mecanismos. Sin mecanismos, imagínenselo como un proceso donde vamos a hacer esto con esta entrada y esperando esta salida, ¿sí? O sea, una tarea repetitiva, algún tipo de función que ocurra y que se dé por sí misma. Y ahora vamos a entender un poquito cómo aplica este ejemplo. Cuando creamos un ticket, siempre que, o sea, ya sea que se genere automáticamente o si lo generamos por un incidente de seguridad, hay que tratar de siempre que sea accionable, tratar de ser lo más claro y conciso dentro de lo que es el ticket, que es lo que vimos. Y siempre cuando tenemos un ticket es pegajoso, ¿sí? Sticky, como le dicen los gringos. ¿Qué significa que es sticky? Que si yo recibí un ticket de seguridad y resulta que es un tema relacionado a mi servicio, pero no es problema mío, es problema de algún otro Two Pizza Team, entonces yo no puedo simplemente ponerlo en la cola del otro Two Pizza Team y olvidarme de desentenderme del tema, sino que esos tickets siempre son pasados de persona a persona con lo que llamamos un warm handoff, o sea, se lo damos en mano. Le explicamos: recibí esto, hice esto, analicé hasta acá, descubrí que el problema viene por tu service team por tal razón. Acá tenés toda la información que yo estuve trabajando. De esa manera hacemos dos cosas. Primero, garantizamos que no queden en colas ahí rebotando los tickets. Y segundo, que nunca, hasta que no está asignado la siguiente persona del otro service team trabajando en el tema, es problema mío hasta que encuentre de quién es el responsable de resolverlo. Sí, o sea, nunca quedan colgados de los tickets de seguridad. Y como dijimos, en cualquier ticket de seguridad va a escalar automáticamente hasta que sea resuelto. Un punto importante que muchas empresas hacen es automatizar la creación de tickets de seguridad. Es bastante frecuente que eso lo hagan muchas empresas, pero en lo que se enfoca Amazon no es solamente en generar esos tickets automáticamente, sino que también se enfoca en automatizar la respuesta ante incidente. Es decir, se enfoca en cerrar esos tickets. ¿Por qué? Porque si los humanos solamente están haciendo y no están pensando, esa es una tarea que es un buen candidato para la automatización. ¿A qué me refiero con esto? Si cada vez que llega un determinado tipo de incidente, los humanos siguen el mismo procedimiento y hacen A y después hacen B y después hacen C y después cierran el ticket, entonces esa es una tarea donde se dio ya muchas veces a lo largo del tiempo, y siempre que pasó esto no piensan, simplemente actúan y hacen A, B, C. Eso es una buena tarea que puede ser automatizada y que puede ser resuelta de modo automático. ¿Sí? Dentro de la nube todo tiene APIs, todo es accionable programáticamente como para poder automatizar a mayor nivel los distintos problemas que tengamos, a distintos desvíos de configuración, por ejemplo. Entonces, de esa manera, AWS lo que hace es trabajar como parte del proceso de respuesta ante incidentes, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, primero hago un triage para entender qué pasó, después hago un análisis, después hago una contención, ahí antes o después del análisis, según el apetito al riesgo que tenga la empresa. Hacemos la investigación forense, ¿sí? Ahí cada uno con su libro con respecto a cómo será el proceso de respuesta ante incidentes, pero al final siempre suele haber una de lecciones aprendidas. Bueno, AWS lo que hace es tener un paso adicional luego de las lecciones aprendidas que dice: Signo pregunta, ¿esta es un tipo de incidente que se repitió múltiples veces o que es un candidato a que se vuelva a repetir múltiples veces? ¿Esto es algo repetitivo, rutinario? ¿Es algo del día a día que podríamos automatizar? Y si es una tarea que es candidata para ser automatizada, entonces lo que hacemos es trabajar en un desarrollo para automatizar esa respuesta ante incidentes. Esto es muy importante por varias cosas. Primero, porque va a ayudar a que los empleados no se aburran de hacer tareas rutinarias repetitivas, y recuerden que queremos conservar a los empleados de seguridad, ese talento que tanto nos costó conseguirlo, retenerlo es clave también. Segundo,
porque a medida que logremos liberar esas tareas rutinarias de los empleados, de esos humanos preciados y talentosos que tenemos, entonces esos humanos pueden hacer otras cosas que los ayuden a escalar más. Por ejemplo, como se podrán imaginar, desarrollar procesos de respuesta ante incidentes automatizados. Entonces, a lo largo del tiempo que AWS haya seguido trabajando de esta manera, donde el equipo de lo que se llama el Blue Team, ¿no? El equipo de respuesta ante incidentes, se enfocó mucho en trabajar en esta automatización de respuesta ante incidentes y no solamente decir, bueno, listo, ya accioné, cerremos el ticket, me ocupo del próximo. Gracias a este trabajo que se fue haciendo a lo largo del tiempo, el 96.4% de los incidentes de seguridad dentro de la infraestructura propia de AWS se resuelven automáticamente sin intervención humana. Eso es algo que se ha logrado a lo largo de mucho tiempo de correr muchos playbooks de respuesta ante incidentes, donde siempre en el último paso está, ¿este es un buen candidato para la automatización? Sí, ok, entonces desarrollemos un proceso de respuesta ante incidentes automatizado. Automaticemos lo que podamos y siempre con responsabilidad, ¿sí? O sea, no la primera vez que ocurre un incidente me voy a poner a generar un código que podría ser destructivo, ¿sí? O sea, tener cuidado con dos cosas. Primero, que sea repetitivo y segundo, con que no sea algo destructivo, ¿no? O sea, si yo aíslo una instancia porque tuvo una conexión sospechosa, entonces tal vez al aislar la instancia estoy causando más daño que la conexión sospechosa que tenía. Entonces, estos temas obviamente siempre tienen que ser con cuidado el tema de la automatización, pero en particular cosas como desvíos de configuración, cosas donde vemos si ocurre esto, debería volver a estar el estado deseado y deberíamos notificar y deberíamos alertar y deberíamos investigar por qué y enviar el reporte de por qué hacia alguien para que pueda tomar acciones correctivas hacia adelante. Todo eso podría ser automatizado con mucha facilidad. ¿Cuáles son los beneficios de automatizaciones en seguridad? Primero, poder gobernar a escala la seguridad. Segundo, la consistencia. Cuando el proceso de respuesta ante incidentes lo ejecuta una automatización, entonces se hace automáticamente 7 por 24 de la misma manera. Y si estaba el que sabía de vacaciones y lo tomó alguien que era más junior, se hace de la misma manera porque se ejecutó de modo automático. Incluso cuando hablamos de procesos semiautomáticos, es mucho mejor que no tener nada. Cuando el proceso, digamos, de dejar preparada una lambda, dejar preparado un código digamos, como para poder responder ante un tipo de situación, va a facilitar mucho más a que un junior pueda ejecutar ese código que realiza una serie de pasos con respecto a que él mismo haga todos esos pasos. Entonces, la consistencia es un punto importante, que no se olvide ningún paso. Si una automatización no se equivoca, no se olvida, no se le salteó algún paso porque estaba distraído. Por otro lado, la resolución, ¿sí? El tema de la velocidad de resolución va a ser no solamente más consistente, sino también más rápido. Y acuérdense que cuando hablamos de más rápido en resolver, en un tema como un malware que se puede estar desparramando dentro de la red, la velocidad directamente nos limita el impacto. Si resuelvo más rápidamente, entonces más rápidamente contengo la amenaza. Y finalmente el tema de los costos. Obviamente, cuando más de las tareas se realizan automáticamente, menos costo tengo en cuanto a esos humanos calificados que tanto me cuestan, no solamente económicamente, sino también en todo el esfuerzo para poder conseguirlos y todo el esfuerzo para poder retenerlos. Y esto es una política que nuestro CISO, actualmente gerente de seguridad de todo Amazon, Stephen Schmidt, él tiene una frase que ha dicho en alguna oportunidad que decía: los humanos cometen errores, tienen malos días, roban sus computadoras o hacen desastres porque están enojados. De hecho, él usó una palabra un poco más fuerte que desastres para cuando están enojados. Y el concepto clave es que los humanos tienen que estar lejos de los datos críticos, hay que mantenerlos alejados de los datos críticos por varias razones. Porque se pueden equivocar, porque les roban sus computadoras y los pueden impersonar, porque pueden tener un mal día, porque pueden tener una discusión porque promovieron a la persona que estaba al lado de él y no a él. Podrían simplemente ser sobornados por algún externo que les ofrece mucho dinero por contestarme cuál es el MFA de tu empresa. Esto no pasa nada, es así, te transfiero tanto dinero. O sea, siempre los humanos somos un punto débil, un eslabón débil dentro de una cadena,
con lo cual siempre que sea posible mantener al humano lejos de los datos críticos es una buena idea. Y vamos a ver un poquito sobre este tema más adelante cuando veamos el tema de las métricas. Pero les quiero traer un ejemplo concreto, ¿sí? Algo para que entiendan, porque eso por ahí suena un poco abstracto, ¿no? Decir, bueno, los mantengo lejos de los datos. Y bueno, pero tienen que trabajar, tienen que poder gestionar. ¿Cómo los voy a mantener lejos de los datos a los administradores mismos? Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Algo que nosotros hacemos es monitorear el acceso privilegiado de los administradores a los distintos sistemas vía consola. O sea, para poder acceder, o sea, uno en el día a día no debería estar accediendo vía consola para gestionar a los distintos servicios que tenemos. Deberían poder gestionarse automáticamente o a través de APIs. Ahora, si por alguna razón ocurrió algo que ameritó que una persona tuvo que entrar hacia un distinto sistema vía consola, entonces lo que hacemos es poner un two-person control, poner un control donde una persona va a entrar a hacer algo y hay otra persona que lo aprueba, como para asegurarnos de que no es una única persona la que está haciendo esto, hay supervisación y además de eso se está registrando qué es todos los comandos que ejecutó, la ida y la respuesta, qué pasó y se va y la persona va como documentando a medida que en el ticket, y como dijimos antes, todo se hace con un ticket, está documentando qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo, cuál fue la causa y todo el detalle. Ahora, lo que se hace dentro de AWS es analizar cuáles fueron las causas por las cuales hubo ese acceso privilegiado. ¿Por qué pasó que esta persona tuvo que entrar? Entonces, a medida que vamos completando información a lo largo del tiempo, se analiza, se ponen dentro de dashboards y se fija cuáles son los outliers, cuáles son esas cosas que sobresalieron, cuáles fueron las razones por las cuales más frecuentemente la gente se tuvo que loguear a la consola para poder hacer alguna tarea de remediación. En base a eso se definen cuáles son o sea, tenemos que identificar cuáles son esas acciones que fueron necesarias hacer por la consola porque no había forma de hacerlas por fuera de la consola a través de una API. Después de eso, ¿qué hacemos? Crear esas APIs justamente como para que la próxima vez que ocurra este problema lo puedan remediar desde una API y no tengan que loguearse dentro de la consola. Al no loguearse dentro de la consola, estamos manteniendo lejos al usuario de los datos, ¿sí? Y esto es algo que va girando como un mecanismo, va retroalimentándose, de que seguimos monitoreando el acceso privilegiado y seguimos analizando cuáles son las causas por las cuales se dieron, ya entendiendo que ya limitamos y ya redujimos el caso anterior con unas APIs nuevas, pero seguimos monitoreando para ver en base a qué se siguió utilizando. Y un quinto paso, una vez que tal vez esto no es para todas las empresas, porque no todas las empresas tienen esta capacidad, pero algo que AWS sí hace es crear hardware custom como para que no permita el acceso a los administradores. Cuando ya pasó un tiempo y ya iteramos tantas veces y ya todo lo que teníamos que hacer lo hacemos vía APIs y ya no necesitamos entonces tener un acceso porque no ha pasado en el último año que alguien acceda hacia, digamos, a nivel consola dentro de un servicio, entonces simplemente quitamos ese acceso y algunos ejemplos de esto podría ser las placas Nitro, que son básicamente hipervisores hechos en hardware, ¿sí? Y también algunas particularidades como lo que es el servicio de KMS. El servicio de KMS de Key Management Service es un servicio que está utilizando, que básicamente a modo introductorio les permite generar llaves privadas del cliente con las cuales puede cifrar. Esas cajas, esos hardware appliances de Key Management Service no permiten un acceso vía consola donde el administrador pueda exportar las llaves del cliente. Y por otro lado, no hay una API para poder exportar una llave del cliente. Entonces, KMS está hecho de modo tal de que el único que tiene acceso a esa llave es el cliente y AWS no tiene acceso a esa llave. Entonces, si por alguna razón hay un pedido de gobierno de un dato que esté cifrado con KMS, la respuesta es tan sencillo como es físicamente imposible sacar esa llave de KMS, con lo cual el dato está cifrado y así se va a quedar. No hay forma física para que un administrador de AWS pueda entregar esa información porque está cifrado de modo tal de que no hay forma de quitar, no hay forma de descifrar eso, ¿sí? Son hardware appliances, son HCMs, tienen un tamper proof, o sea, están hechos para prevenir manipulación, con lo cual no hay forma de extraer ese dato de ahí, ¿no? Más allá de que AWS no está simplemente autorizando un pedido porque lo pide un gobierno, sino que siempre aboga por la privacidad de los clientes. De hecho, hay un sitio público que habla de todos los pedidos que AWS rechazó
porque no eran legalmente válidos, vinculantes o porque pedían más información de la que debían. Pero de todas maneras, este tipo de mecanismos de decir, bueno, creo un hardware appliance para soportar este servicio, que este hardware appliance va a tener una particularidad, no voy a tener yo acceso. Al no tener acceso yo, evito muchos problemas de seguridad. Ahí veo una pregunta. Si veo un proceso automatizado por el CLI mediante una cuenta centralizada, es mejor tener un DevOps cross-account que tener accesos por consola. Habría que entender un poquito mejor el caso. ¿A qué se refieren? En, el planteo es, no quiero un usuario logueándose al shell de un Linux, por ejemplo. Si eso es lo que no queremos que haya. No queremos un usuario que está teniendo un acceso al sistema mismo donde está trabajando, ¿sí? Ese es el punto. No estamos hablando de gestionar vía APIs el plano de control de AWS. Estamos hablando de es tratar de reducir, tratar de quitar cualquier tipo de acceso del usuario a donde está físicamente el dato. Si el dato está dentro de una instancia y yo le permito acceso vía comandos a esa instancia, entonces podrías aprovechar ese momento en el cual entró por algún ticket para llevarse información de esa instancia. Entonces no queremos que se estén logueando a ninguna instancia. ¿Sí? Sin duda, hay una muy buena idea para poder acceder hacia los distintos, para identificar qué es lo que, digamos, cómo se accedió a las distintas instancias, ya yendo al, digamos, lo que les toca a ustedes, ¿no? A nuestra gestión de nuestros servicios, sino del lado del cliente hay servicios como AWS Systems Manager, Session Manager y el Fleet Manager que les permite conectarse de modo seguro y que también tienen la posibilidad el Session Manager de registrar todos los comandos como para que ustedes también pueden hacer ese análisis de, bueno, qué fue lo que pasó, por qué es que se conectaron, por qué es que se conectaron a esta consola en particular, a esta instancia en particular, ¿sí? Como para ver ese registro de auditoría. Bien, esto es algo que estaba por ahí mencionando brevemente antes, que es importante, que es el que no hay una consecuencia por reportar algo que era un error, que no era nada, que estaba el famoso Pepe y el lobo, bueno, de que dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, no hay problema por decir ahí viene el lobo varias veces. Sí, siempre vamos a preferir investigar cada una de esas veces donde parecía que venía el lobo, que no escuchar cuando venía el lobo de verdad. ¿Sí? La solución no es decirle, fíjate y solamente reportame cuando crees que efectivamente viene el lobo, sino si tenés dudas si viene el lobo o no viene el lobo, avisanos que pensás que viene el lobo y de esa manera lo investigamos y preferimos investigar 100 veces algo que no era nada que no investigar cuando sí realmente era algo. ¿Sí? O sea, no hay culpa por reportar algo que era incorrecto. ¿Sí? Es importante del lado de seguridad que nos vean como accesibles, que ellos se animen a reportar temas de seguridad. ¿Sí? Hay campañas muy creativas que he visto de como carteles, digamos, del equipo de seguridad está para apoyarte y tratando de justamente enfatizar este tema de que cualquiera tenés un problema, clique acá, abrí un incidente, ponelo en una alta severidad. Y si nosotros lo tenemos que bajar de una alta severidad a una baja, no hay ningún problema, lo hacemos. Pero en principio, si tenés la duda de si puede ser una alta severidad o no, ponelo de alta severidad. ¿Sí? O sea, hay que ser accesible, approachable. No sé si accesible es una buena traducción de approachable, pero que se puedan acercar a nosotros sin miedo de hablar con la gente de seguridad. Bien, ahora, ¿cómo escalar al ritmo de la organización? ¿Sí? O sea, cuando hablamos de una organización con un menor número de personas, naturalmente por ahí sea sencillo, pero cuando vamos hacia AWS con el tamaño que tiene AWS, con todas las certificaciones de seguridad que tenemos y que tenemos que tener porque son necesarias para nuestros clientes, se imagina que la gente de seguridad dentro de AWS tiene mucho para hacer. Y si bien obviamente no es una cantidad importante de personas las que tenemos en temas en cuanto a lo que es el equipo de seguridad, y aunque somos muchos en seguridad, somos muy pocos en relativo a lo que es la cantidad de two pizza teams que tiene la organización.
¿sí? Hay muchas tribus dentro de AWS, hay muchos two pizza teams, entonces nunca podríamos llegar a soportar todo lo que cada uno de todos estos servicios que vemos aquí. Estos son algunos screenshots que tomé muy rápidamente y hizo falta 3 páginas de screenshots para poder sacar la cantidad de servicios que tenemos dentro de AWS. La última vez que conté eran más de 200. Y en realidad estos son servicios. Si vamos a cada uno de los servicios, muchas veces cada funcionalidad en particular tiene un two-pizza team. Entonces, hay muchísimos equipos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros equipos de seguridad no sean un cuello de botella, que no frenen la innovación de esos two-pizza teams? ¿Sí? ¿Cómo abordamos esto para que nuestros humanos en seguridad puedan escalar? Aquí vienen algunas de las estrategias. La primera, las expectativas de seguridad. ¿Sí? Y voy a ir con 3 definiciones para que ir llegando desde lo preciso al concepto general. ¿Qué son las expectativas de seguridad? Las expectativas de seguridad es identificar, decirle al cliente, decirle a cada uno de esos equipos de desarrollo y definir y medir y habilitar a cada uno de estos equipos en cuáles son las cosas que nos van a levantar la barra de seguridad, cuáles son las cosas que nos van a mejorar nuestro nivel de seguridad. O sea, no solamente nosotros saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer y definirlas, sino también medirlas, asegurarnos que está claro para nosotros cómo estamos con respecto a cada uno de estos aspectos que nos parecieron importantes para mejorar la barra de seguridad y evangelizar, el explicarle a todo el mundo esto es lo que necesitamos que hagan, ¿sí? Y se centra en identificar cuáles son esos riesgos que tenemos hoy y cuáles son los riesgos que se vienen, ¿sí? Medirlos e impulsar esa remediación, ¿sí? O sea, tratar de llevar a los distintos equipos a que a lo largo del tiempo no produzcan esas configuraciones débiles o esos errores de seguridad. Y vamos a ir, como dijimos, bajando un poco esta definición. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esas expectativas? Lo que hacemos es construir distintos sistemas para poder medir y entender dónde está la postura de seguridad. ¿Sí? ¿Cómo estamos con respecto al cómo dijimos cómo definimos que queremos estar? En base a entender ese gap de cómo estamos con respecto a cómo definimos que deberíamos estar, abrimos ese análisis de ese gap para entender cuál es nuestra exposición al riesgo que tenemos en la empresa como tal. O sea, cuánto riesgo nos está aportando esta diferencia entre cómo estamos y cómo deberíamos estar. ¿Sí? Esos datos los vamos a estar utilizando para generar métricas y en base a esas métricas vamos a hacer riesgos priorizados que los van a ver hasta el CEO de la compañía. ¿Sí? Los propietarios de cada uno de los servicios, siempre, cada uno de los service teams tiene un dueño del servicio, ¿no? Un responsable por el servicio. Y ellos también van a entender cuáles son los riesgos que están asociados a su servicio en particular. O sea, es clave la visibilidad de estas métricas y estas expectativas que definimos. Nosotros con las expectativas de seguridad definimos qué es lo que significa estar seguro, ¿sí? Y les vamos a estar indicando a la organización como un todo y a cada uno de los service teams cuáles son los riesgos asociados a esas diferencias entre cómo están y cómo deberían estar acorde a las expectativas, ¿sí? Y para decirlo de forma sencilla y que quede claro el concepto y que se lo puedan memorizar fácilmente, es decirle a la gente qué es lo que esperás de ellos y cómo los vas a medir. No hay trick question, ¿no? Aquí no hay engaño, ¿sí? O sea, te voy a contar, esto es lo que yo espero que ustedes hagan, ¿sí? Y espero que lo hagan de esta manera, y digamos, cuando voy a explicar esto es lo que ustedes esperan que hagan, esto es lo que yo espero que ustedes hagan, les voy a decir cuáles van a ser las métricas que yo voy a estar mirando, como para que ellos puedan autotestearse, y de hecho van a tener un dashboard para ver cómo está cada uno con respecto a esas métricas. Y de esa manera lo que vamos a hacer es ayudarlos a que ellos mismos vayan mejorando en cuanto a lo que es sus propias métricas individuales y de esa manera que se vayan generando menos gaps entre cómo estamos acorde a las expectativas, el cómo estamos y cómo deberíamos estar acorde a las expectativas y por ende se le produzcan menos reportes de riesgos a los service owners y a la organización como un todo. Entonces, cuando vamos a bajar a detalle, siempre vamos a bajarlo en distintas capas. Hay algunas que son objetivos de seguridad comunes. Por ejemplo, podemos definir, hay que parchar todo activo que tenga una dirección IP.
¿sí? O hay que eliminar el 100% humano el 100% del acceso humano persistente dentro de los sistemas que son críticos. ¿Sí? O sea, solamente que sea, digamos, que no tenga acceso en el día a día, sino que solamente pueda pedir acceso a un sistema crítico un humano a través de un proceso, que ese proceso puede tener un two-person control, como para que otra persona lo autorice a entrar a ese y que no haya un único humano que pueda entrar y hacer cosas peligrosas dentro de lo que son sistemas críticos, ¿sí? Asegurarnos, por ejemplo, decir estándar para la compañía, utilizar credenciales efímeras de corta duración. O sea, no utilizar access keys, por ejemplo. No utilizar credenciales duraderas. ¿Sí? Esto puede ser una expectativa de seguridad que se mida y que se controle a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eliminar el 100% de las credenciales en código, que no haya una sola credencial hardcodeada dentro de ningún código. Entonces, también es una métrica, es un objetivo común de seguridad que va a ser implementado a través de ciertos scripts, ciertos códigos que van a estar revisando los distintos repositorios para asegurarse de que no haya ningún tipo de credencial dentro del código y que van a reportar cualquier tipo de hallazgo sobre una credencial embebida dentro del código y eso va a escalar con un ticket, como dijimos antes, y va a escalar automáticamente hasta que sea remediado. Sí, lo mismo si encontramos una access key, lo mismo si encontramos que hay un humano que tiene un acceso persistente a un sistema que es crítico y no debería tenerlo, sino que solamente tendría que tener acceso dada cierta circunstancia de forense, de troubleshooting y con un proceso para poder acceder a esa contraseña. Siempre cuando establecemos los distintos controles, conviene siempre definirlos al nivel más alto posible. O sea, en varias capas. Primero decir, a nivel superior, debemos cifrar todos los datos en tránsito, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un control bien de nivel superior, bien clave y que abarca distintas características. Y siempre que no sea necesario entrar en la implementación tecnológica específica, conviene dejarlo a alto nivel. Siempre y cuando, si al alto nivel ya se está cumpliendo lo que necesitamos para mitigar el riesgo, lo dejamos a alto nivel como para que produzca, para que siga siendo útil para casos futuros, que no se quede deprecada en el corto plazo, si a medida que va cambiando la tecnología, pero cuando hay algo que hay una tecnología en particular que utilizar o hay alguna característica que es insegura de una tecnología, entonces ahí sí lo bajamos a detalle. En este control tiene que utilizar en particular SIG V4, ¿sí? Este es el mecanismo de autenticación que tiene que utilizar de predeterminado seguro como para poder implementar APIs seguras. ¿Sí? Cuando hay alguna razón de ser de bajar a detalle, bajamos a detalle, si no lo mantenemos a alto nivel. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta al respecto. Hay algunas preguntas. Para acceder to una instancia con ClamVPN. Sí, para lo que es el acceso a las instancias, siempre la buena práctica es utilizar Systems Manager, Session Manager. Es un servicio dentro del Systems Manager, se pueden loguear hacia las distintas instancias Linux utilizando Session Manager. La conexión es saliente desde la instancia hacia el endpoint de Systems Manager, con lo cual no tienen que tener abierto ningún tipo de security group. Es muy sencillo de configurar, simplemente tienen que tener una salida hacia el endpoint de Systems Manager, que puede ser a través de un VPC Gateway, que puede ser a través de un VPC endpoint o puede ser a través de una salida interna de un NAT gateway. Entonces, cuando utilizan Systems Manager, Session Manager, pueden loguearse hacia esas instancias sin tener que tener abierto un puerto 22 en los security groups. Es una gran ventaja para todo lo que tiene que ver con Windows, sistemas Windows, que hay el Remote Desktop Access. Entonces, para eso lo que pueden hacer es utilizar Systems Manager Fleet Manager, que utiliza el mismo agente de Systems Manager para conectarse vía RDP y tampoco necesita abrir el puerto 3389 dentro de los security groups. Es una buena forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, igual volviendo un poco a lo que decía de la expectativa, le decimos a los usuarios, por ejemplo, si fuera ese el caso que mencionaban, no quiero que hayan puertos 22 abiertos al mundo, a partir de ahora se hace con Systems Manager, Session Manager. Uno podría establecer eso como criterio, podría establecer un tiempo en el cual le vamos a dar a los distintos equipos a moverse de cómo lo están haciendo ahora a cómo queremos que esté. Por ejemplo, digamos en 3 meses, quiero que todos los 3, 6 meses, según cada una de las compañías,
queremos que estén todos utilizando Systems Manager, Session Manager y que no estén utilizando más un puerto 22 abierto al mundo, porque básicamente cada vez que hay un puerto 22 abierto al mundo hay alguien que está pegándole a ese puerto 22 a ver si puede entrar. Entonces, establecemos eso como expectativa. Le decimos a todo el mundo, vamos a medir esto a lo largo del tiempo, le vamos mandando semanalmente a todos los que tienen algún non-compliance por ahí, un reporte al individuo y al responsable del servicio, o sea, al responsable de esa tribu, de ese tu pizza team. Y también a la organización le mandamos un reporte, tenés tantos puertos 22 abiertos al mundo. ¿Sí? Y vamos a ir midiéndolo a lo largo del tiempo y vamos a ir escalando cada vez que vemos que hay algo que pasó el tiempo en el cual deberían haberlo remediado y no lo remediaron, entonces se va a generar un ticket de seguridad como para que lo vayan a corregir y van a tener que justificar cada vez que quieran pedir una extensión de tiempo. ¿Sí? O sea, la idea es llevarlos hacia que hagan las cosas bien, que hagan las cosas acorde a lo que es la barra de seguridad que establecimos. Y como bien, muy bien dicen por ahí, el Systems Manager, Session Manager es un servicio gratuito, al igual que el Fleet Manager. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para empoderar a nivel seguridad a los equipos de servicio, a los service teams? Esos two pizza teams que dijimos. ¿Cómo podemos hacer para que ellos puedan hacer hasta cierto punto, su propia seguridad? Y de esa manera que nosotros podamos escalar. Porque recuerden que los service teams son muchos más que nosotros. ¿Sí? En el modelo de seguridad tradicional, nosotros tenemos un service team que pasa por un análisis de amenazas, un modelado de amenazas, y va a pasar por una revisión de application security, para pasar por un penetration testing donde revisamos a ver si efectivamente podemos entrar o no podemos entrar a cada una de las vulnerabilidades que tiene este servicio. Finalmente, si todo eso salió bien, vamos a pasar a producción. Vamos a lanzar ese servicio. Todo esto funciona muy bien cuando estamos hablando de un service team o una cantidad acotada de service teams. Lo que se imaginan es que, claro, cuando la cantidad de service teams empieza a explotar en cuanto a lo que es el crecimiento exponencial que tienen los distintos equipos de servicio, no queremos que el proceso de modelado de amenazas, revisión de seguridad, de application security y el penetration testing sea un cuello de botella donde nadie puede lanzar hasta que nosotros del lado de seguridad no hayamos completado esta tarea. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Establecer estos guardianes de seguridad o security champions, como se los llama también por fuera de AWS. ¿Qué es el Security Guardian? Es alguien que está dentro del Service Team. Es un desarrollador o podría ser alguien que está, un Quality Assurance que está dentro del Service Team. ¿Sí? O sea, dentro del equipo hay alguien que tiene un segundo sombrero de seguridad. Pasa a ser el responsable de la seguridad de lo que desarrolla su equipo. ¿Sí? Si hay una vulnerabilidad dentro del código que desarrolló su equipo, es este Security Guardian el responsable por ir corrigiendo a lo largo del tiempo. Es este Security Guardian el responsable por enseñarle a los compañeros dentro de su equipo cuáles son esas cosas que no deberían estar haciendo. Cuáles son esas cosas que hicieron mal en el pasado. Monitorear qué tan bien estamos con respecto a cómo deberíamos estar y a cómo estuvimos antes. Y uno diría, bueno, pero no es mucho trabajo para un Security Guardian. ¿Qué hacemos del lado de seguridad si le delegamos todo en el Security Guardian? No, Application Security va a seguir teniendo esas expectativas de seguridad y esos controles de línea base. Va a seguir teniendo un proceso de Application Security Review que va a estar hecho para todo lo que tiene que ver con aplicación crítica. Va a tener un penetration testing. Hay una parte de este trabajo que ya la hizo el Security Guardian dentro de cada uno de esos service teams. Entonces, lo que llega a la cantidad de findings que encuentra seguridad es mucho menos, porque ya la misma tool que está utilizando la persona de seguridad es la que ya usó el Security Guardian y ese Security Guardian ya revisó todo lo que tenía que revisar, ¿sí? Y ya se lo entrenó a ese Security Guardian en materia de seguridad. El equipo de seguridad ya estableció un entrenamiento con cada uno de estos Security Guardians para que ellos aprendan, para que sepan identificar cuáles son las amenazas en su aplicación y cuáles son las vulnerabilidades y cómo detectarlas y cómo hacer un penetration testing. Y les voy a decir algo más.
ese Security Guardian, como está dentro del Service Team, tiene la capacidad de hacer un mejor modelado de amenazas que el que nosotros podríamos hacer. ¿Por qué? Porque dentro de seguridad no conocemos en detalle de qué se trata esa aplicación, de qué se trata ese servicio. En cambio, alguien que está dentro del servicio tiene claro qué es lo malo que le podría pasar a ese servicio. Entonces, el Security Guardian, por estar cerca, puede hacer un mejor modelado de amenazas. Además, el equipo de seguridad va a tener un proceso de respuesta ante incidentes y se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con las métricas para ver cómo estamos con respecto a cómo deberíamos estar. ¿Cómo se ve esto dentro de la práctica? Para cada uno de esos service teams, dentro del mismo service team va a haber un modelado de amenazas, va a haber un control de baseline, de ver si estamos acorde a las buenas prácticas que establecieron en las expectativas, y va a haber un security guardian que va a tener asignado, en una relación de una manera de uno a muchos, a un application security engineer. O sea, nosotros dentro de los equipos de seguridad tenemos una cantidad de application security engineering que van a estar dedicados a darle soporte a los security guardians. O sea, ellos no hacen el application security testing directo, sino que son como mentores de los guardianes de seguridad. Entonces, de esta manera pueden escalar. Si nosotros pusiéramos a esos application security engineering, que son expertos en application security testing, a escanear cada una de las aplicaciones que salen, no llegaríamos a escalar al ritmo que hace falta y serían un cuello de botella. Pero como lo que hacemos es tener una cantidad acotada de security guardians por cada application security engineering, entonces esa relación y que ellos saben cada uno a quién es el application security engineer que tiene asignado. Entonces, de esa manera se construye una relación donde este Application Security Engineering Engineer ayuda a cada uno, a su grupito de Security Guardians, a mejorar en conocimientos, en cómo hacer Penetration Testing, cómo hacer Application Security Testing, y de esa manera cada uno dentro de su grupo reduce la cantidad de vulnerabilidades y produce un código más seguro. Finalmente, el Application Security Review que hacemos nosotros del lado de seguridad ya sale bastante más limpio. El Penetration Testing que hacemos es mucho más sencillo porque ya fue realizado previamente por cada uno de los Security Guardians y es raro que se encuentre algo, por ende podemos escalar de un modo razonable e incluso en aplicaciones de bajo riesgo podemos definir en donde nosotros no vamos a hacer un Penetration Testing porque ya lo hizo el Security Guardian. Veamos un ejemplo de patching, ¿sí? Y aquí, como esto es al público y no tenemos detalles, no tengo un NDA ni nada parecido, simplemente son datos de ejemplo, no son datos específicos. Pero para que vean como ejemplo, tenemos distintas severidades. Una severidad 1 es un escenario especial donde se notifica literalmente al CEO de la compañía. Una severidad 2 se pone un tiempo para aplicar una determinada actualización. ¿Sí? Una actualización relacionada a una vulnerabilidad. ¿Sí? En el ejemplo, digamos, que mencionamos de patching, vamos a estar categorizando a cada uno de los hosts que tenemos dentro de los servicios como verde, como amarillo, como rojo, ¿sí? Y según cómo están, según el grado, digamos, de severidad de las vulnerabilidades que tienen, vamos a establecer distintos días de tiempo de plazo que le vamos a dar a cada uno de los service teams para que actualicen su infraestructura. Y pueden imaginarse qué es lo que va a pasar si es que no lo hacen, ¿no? O sea, se va a generar automáticamente un ticket y ese ticket va a escalar automáticamente hasta que lo tengan correctamente realizado. ¿Sí? Entonces, esta clasificación que hacemos y estas métricas, no es que forzamos la aplicación de un parche porque eso obviamente podría ser disruptivo, sino que lo que hacemos es establecer una expectativa según el tipo de severidad que tiene, según el host, y si no cumplen esa expectativa, va a escalar hasta tanto hayan logrado esa expectativa. Bien. Vuelvo por aquí, a ver si hay más preguntas. Bien. Veamos un poco algunas métricas típicas dentro de AWS Security. Y hemos dicho que es muy importante para nosotros la automatización. Por eso es que medimos cuál es el porcentaje de los tickets que fueron corregidos, o sea, que fueron resueltos a través de automatización. Los issues que tenemos, ¿los estamos resolviendo más con automatización o menos con automatización? ¿Estamos cada vez logrando una mejor automatización
o a medida que pasa el tiempo, cada vez estamos generando como más cosas que tengamos que resolver manualmente. ¿Cómo venimos con las métricas de parcheo? ¿Funciona el mecanismo o no funciona el mecanismo? ¿Estamos logrando parchar? Siempre hay como niveles de SLAs que podemos establecer y podemos hacerlos escalar y todo esto, pero también podemos evaluar si el riesgo es bajo, porque estamos hablando de un ambiente interno para hacer demos de AWS. Ok, entonces podemos parcharlos automáticamente y podemos decirle a todos, en principio se van a parchar automáticamente. Si es que no querés que se parchee automáticamente, genera un ticket para exceptuar tu instancia. Sí, o sea, siempre medimos cómo estamos con respecto al parcheo y vamos haciendo distintas acciones, distintos ajustes, como para que el mecanismo funcione, para que se terminen parchando las cosas. O sea, lo que quiero decir con esto no alcanza con solamente medir y, ok, estamos mal, ya medimos que estamos mal. No, eso no es suficiente. Tenemos que ir haciendo cambios al mecanismo como para poder hacer que estemos cada día mejor. Tiempo de resolución de problemas. La tendencia es a la baja. Y aquí esta es una métrica media limitada, ¿no? O sea, cuando uno habla de tiempo de resolución de problemas, el problema se va a resolver en el tiempo que necesite ese problema resolverse. Hay ciertas cosas que se pueden medir, el cuánto tardamos en resolver cosas operativas, pero esto no significa que el ticket tiene que cerrarse rápido. No, porque a veces cuando ponemos ese tipo de métricas, lo que termina pasando es que los que están trabajando en Incident Response empiezan a cerrar los tickets lo más rápido posible y a veces no resolvieron el problema. Entonces, no es la idea de reducir el tiempo del ticket, sino de ciertos issues en particular. ¿Sí? Si la tendencia está a la baja en cuanto a cuánto tardamos en resolver literalmente un problema. No estamos hablando del tiempo hasta que se cierra el ticket. El ticket que se quede abierto el tiempo que sea necesario hasta que realmente el problema esté resuelto. Y otro importante es las encuestas de satisfacción. Si nosotros tenemos muchas métricas de CSATs, o sea, nuestras encuestas de satisfacción, que hacemos internamente. Si yo doy una charla para entrenar a los Solutions Architects, hago también una encuesta de satisfacción al final y les pregunto qué les pareció, qué mejorarías, qué agregarías a la charla. Sí, y aquí lo mismo hacemos para lo que es Application Security Testing. Uno podría imaginarse en un escenario de una empresa típica donde viene la gente de desarrollo y trabajó sin el más mínimo conocimiento de seguridad y luego se encuentra con el Application Security Tester que le revisa todo y le dice tu código es desastroso, tenés todas estas vulnerabilidades, tenés que hacerlo todo de nuevo. Y por otro lado viene su jefe que le dice, ¿qué pasó que no lo ponemos en producción ahora? ¿Qué pasó que no salimos adelante? Sí, como que obviamente eso naturalmente va a generar una fricción complicada y no va a ser una buena experiencia. Imagínense en ese escenario qué pondría el desarrollador en su encuesta de satisfacción. ¿Qué diría sobre el equipo de seguridad? Sí, yo creo que sería muy creativo en el texto que pondría ahí adentro, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos que tengan una buena interacción con el equipo de Application Security, que el equipo de Application Security los esté ahí para ayudarlos a que no se produzcan esas vulnerabilidades, más que para criticarlos cuando las hicieron. ¿Sí? El ayudarlos desde el principio, trabajando juntos en pos de no generar esas vulnerabilidades. Y al saber incluso que están siendo medidos, también va a ayudar a que que la persona de Application Security sea menos crítico o diga las cosas de una manera más constructiva, porque naturalmente va a ser medido y reportado por cuál fue su CSAT también en cuanto a qué tan contentos están cada uno de los service teams con el equipo de seguridad. Bien. Una de las cosas que hace que todo fluya dentro de AWS es el soporte de nuestro SEO, ¿sí? O sea, desde la cumbre de AWS, el CEO de la compañía, el líder máximo de la compañía, es el que dice la seguridad y la excelencia operacional son el trabajo primario, el básico. Antes de arrancar tenemos que ocuparnos de esto. Nuestra máxima prioridad es la seguridad. Entonces, de esta manera, cuando hay un problema y hay una necesidad de resolver un tema de seguridad urgente, como fue, por ejemplo, Log4j, donde, ok, paremos lo que estamos haciendo, tenemos que ocuparnos de resolver este problema urgentemente. Entonces, como está esta guía desde el CEO de la compañía hacia abajo, la seguridad es la máxima prioridad, entonces el CISO puede operar con mucha más libertad.
es parte de la cultura que estableció nuestro CEO hacia abajo, y todos dentro de la organización, entendiendo que la seguridad es la prioridad máxima, responden y actúan acorde al equipo de seguridad, a lo que el equipo de seguridad les está pidiendo cuando es necesario, cuando existe una situación como la que mencionábamos de una vulnerabilidad crítica, como fue Log4j. ¿Sí? Es importante que no sea el CISO el único que levanta este tema. Tiene que ser alguien del negocio, alguien, el CEO de la compañía idealmente, o al menos un CEO. Ahora, preguntas bien específicas. Bueno, algo que frecuentemente los clientes me dicen cuando hablo sobre cultura de seguridad y estoy explicando cómo funciona del lado de AWS internamente la seguridad, frecuentemente me dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? O sea, ¿qué es lo que me toca hacer del lado de la responsabilidad del cliente, ¿no? O sea, lo que es la seguridad de la nube. Perdón, de las cargas de trabajo que están dentro de la nube. Entonces, ahí es, bueno, cómo pensar la seguridad en la nube cuando están construyendo. Hay muchos servicios de seguridad, no es el tema de hoy, con lo cual muy brevemente lo voy a comentar, de que hay muchos servicios de seguridad, muchos de ellos son gratuitos o tienen un free trial o tienen un free tier donde ustedes pueden utilizar, por ejemplo, 50.000 usuarios de Cognito gratis y recién el 50.001 de los usuarios activos del mes, porque solo cobra por los activos, recién les va a cobrar a partir del 50.001. Hay otros como Guarduty, donde tienen un free trial, durante 30 días lo pueden dejar corriendo y van a ver que el costo que tiene es infinitamente inferior a otros servicios del mercado, con lo cual van a poder ver que es un buen valor el tener ese tipo de servicios activados como para detectar amenazas, ¿sí? Y hay muchos que son enteramente gratuitos el servicio. Entonces, cuando hay tantos servicios, a veces uno dice, bueno, ¿y por dónde puedo empezar? Hay muchas buenas prácticas, no siempre tengo el tiempo para leer todas esas buenas prácticas. Entonces, ¿cómo priorizo las distintas recomendaciones? La recomendación que da el modelo de madurez que les voy a presentar ahora en unos minutitos es priorizar primero lo que es más fácil, más rápido de implementar, que me va a otorgar una baja carga operativa y que son bajos en costo, así que son eficientes en cuanto a lo que es el costo, y que me van a otorgar un mayor beneficio en cuanto a lo que es la mitigación de los riesgos críticos, en cuanto a lo que es las cosas que pasan seguido. Entonces, esos quick wins, todas esas cosas que podemos hacer en una semana y generar un gran beneficio, son las cosas que tenemos que hacer primero, y hay un camino evolutivo que se viene después, con lo cual en cuanto a lo que es la parte de la seguridad, no de la nube, sino de la seguridad de sus cargas en la nube, ahí la recomendación es que utilicen el modelo de madurez que fue recientemente actualizado, agregándole mind maps, agregándole workshops, agregándole más recomendaciones. Está disponible en español, en inglés y en portugués, y tiene explicaciones concisas en videos cortos como para que puedan aprender qué es lo que tienen que hacer para reforzar su postura de seguridad. Las recomendaciones están categorizadas acorde a lo que es el Cloud Option Framework y están priorizadas también. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que se lleven con respecto a lo que es la cultura de seguridad dentro de Amazon? O sea, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer dentro de sus empresas para simular las cosas que Amazon hizo bien y que les produjo buenos resultados a Amazon? Y esperemos que les produzca también esos mismos buenos resultados a ustedes. Primero, el tema del optimismo dentro de lo que es la seguridad. Ser un habilitador para la organización. Asegurarnos de que no nos vean como un blocker, sino que seguridad es el equipo que nos ayuda a innovar más rápido y seguro. ¿Sí? Ahí si gustan leer también el Optimism Author, es bastante interesante sobre el tema de cómo hablar a las distintas áreas. Muchas veces el equipo de seguridad es el que viene todo el tiempo asustando a los demás y transmitiendo el futuro, cómo van las métricas creciendo a nivel exponencial. Y aunque sea verdad, de alguna manera no generan un impacto el que nos vean como el vocero del apocalipsis, ¿sí? Sino que tenemos que tratar de ayudar a los distintos equipos dentro de la organización, no solamente a concientizarlos en cuáles son los riesgos a nivel de seguridad, sino entender qué podemos hacer para innovar de un modo rápido y seguro. O sea, ¿cómo te ayudo a que sí puedas innovar? No nos quedemos afuera, no nos quedemos frenados por el riesgo, sino veamos cómo hacemos para manejar ese riesgo.
Y algunas cosas para poner a prueba dentro de casa, en cada una de las organizaciones. Sí, documentar las interacciones humanas con los distintos sistemas que procesan los datos. Sí, intentar reducir esto, aquí la regla de Pareto 80-20, reducir, si es posible, en un 80% lo que es la interacción humana entre los usuarios, las personas y los datos. Investigar y entender profundamente cómo se crea el software dentro de la organización, cómo es publicado dentro de la organización. O sea, entender bien cómo es el proceso de construcción de software, que el equipo de seguridad esté bien metido dentro de lo que es cómo se desarrolla el software, como para ayudarlos y como para tener este punto de contacto, ese Security Guardian, esa persona dentro de cada uno de los equipos de seguridad, al cual lo ayudemos a que nos ayude, ¿sí? A que efectivamente logremos entre todos una seguridad mejor. Es recomendable generar espacios de charla entre los equipos de seguridad y los equipos de desarrollo, ¿sí? De plataforma, de IT en general, de operaciones, como para que no sea el enemigo que viene a criticarme al final del desarrollo, sino que haya una interacción humana que haga que tengan más cercanía y que se puedan solicitar ayuda, que se puedan apoyar uno al otro con mayor facilidad. Les recomiendo también que establezcan un programa en cuanto a lo que son los guardianes de seguridad. Dentro del modelo de madurez que les mencioné, hay un más detalle ahí y les compartiré la presentación dentro de lo que es el Slack de la comunidad, con lo cual van a tener el PowerPoint en PDF que puedan cliquear ahí donde está el link que dice más detalle del modelo de madurez. Pero el programa de guardianes de seguridad, el establecer esos security champions, ayuda significativamente a reforzar al equipo de seguridad, porque el equipo de seguridad no está solo, sino que ya cada uno dentro de cada una de las tribus, en cuanto a lo que son los equipos de desarrollo, pasan a colaborar con la tarea colectiva de seguridad. Entonces se hace bastante más realizable el tener un código seguro y no un código que pase a ser un colador, ¿no? Bien, establecer expectativas para la organización, ¿sí? Crear siempre métricas, explicarle a los distintos equipos cómo los vamos a medir, ¿sí? Que no sea una sorpresa, mirá todo lo malo que hiciste, sino que sea, mira, te voy a medir de esta manera, fíjate, acá te muestro tu dashboard, a partir de tanto tiempo te voy a empezar a medir con esto y eventualmente va a escalar si estás muy por debajo, como para que ayudarlos a que ellos vayan preparando y que vayan queriendo salir bien en la foto. Sí, y buscar el apoyo del CEO de la compañía para establecer a la seguridad como la prioridad máxima en la compañía. Muchos CEOs están de acuerdo en que la seguridad es la prioridad máxima, no lo dicen abiertamente y por ende la cultura organizacional no actúa en consecuencia. La recomendación es que busquen el apoyo del CEO y que transmita él en sus palabras y bien vocalmente y bien frecuentemente en distintas reuniones que la seguridad es la prioridad máxima de la compañía, porque si no lo es, entonces hay un riesgo importante. ¿Cuál es el trabajo del equipo de seguridad? Dijimos antes, producir soluciones de forma segura. Acá depende de a quién le preguntes, ¿no? Pero realmente estamos todos en el mismo barco. Deberíamos todos tratar de remar en la misma dirección. Entonces no es el trabajo del equipo de seguridad, es el trabajo de todos, producir soluciones de forma segura. Sí, entonces tratemos de concientizar a los demás de que entre todos vamos a hacer la infraestructura, lo que estemos, nuestras cargas de trabajo seguras. Ahora vamos a revisar preguntas, dudas. Buenísima charla, Darío, como siempre. Placer. Muchísimo, muy buena charla. Han habido preguntas un tanto Ujú. específicas, diría yo, Ok. sobre todo con algunos servicios que comentaste a alto nivel en algunos de los procesos que nos has ido contando Ujú. sobre la interna de AWS. Ahí he tratado de responder. Hay Bien. una última pregunta que nos quedó pendiente, no sé si quisiera responder, es sobre Luis Guerrero. Ujú. Pregunta si para poder acceder a una base de datos que en teoría está en una SACNET privada, Ujú. se recomienda que se acceda desde una VPN Client Endpoint o desde un Bastion, Janhost o desde alguna otra forma que pueda ser mucho más segura que estas. Justo iba a responder, pero creo que es una pregunta que estaría bien que responda.
No, si necesitan acceder a una base de datos que está privada y que no tiene ningún tipo de visibilidad como debería ser, ¿no? Hacia afuera, la recomendación ahí sería que accedan vía Systems Manager, Session Manager hacia un host desde donde estén accediendo hacia esa base de datos. Sí, o sea, que usen Systems Manager, Session Manager o usen Systems Manager, Fleet Manager para acceder a un host que esté dentro de una red segura, tal vez en la misma red incluso de la base de datos, y desde ahí saltar a la base de datos, pero que no sea un acceso externo el que tengan dentro de lo que es esa base de datos, que no haya o sea, ese bastión podría ser accesible vía Systems Manager, Session Manager, y que no sea un bastión expuesto hacia afuera como los bastiones tradicionales. Sí, o sea, que esté jardinizado no significa que no es posible romperlo. Sí, o sea, Claro. una buena puerta blindada también puede ser derribada con mucha paciencia. Entonces, lo mejor es que no sepan dónde está la puerta, que no esté esa puerta abierta, que no esté ese camino abierto hacia la puerta, ¿no? Claro, o sea, ahí lo que se propone es que desde la misma base de datos solamente permita, por decirlo así, la conexión entrante que puedes Ujú. configurar en el security group y en el origen Claro. venga de esa instancia. Sí, de hecho tenemos en el modelo de madurez, y les copio el link al modelo de madurez también en el chat, hay una recomendación que habla sobre encadenar los distintos security groups como para que solamente reciban tráfico desde las instancias desde donde es esperable que reciban esas conexiones. Y un segundito ahí lo encuentro y se los comparto. Bueno, primero una en particular sobre gestionar las instancias con Fleet Manager. Esto lo hablé bastante y estaría faltando. Y una de las security groups. Aquí está el comentario de las security groups. Bien, ahí tienen esas respuestas. Ahí está el Slack a la comunidad, también lo compartimos por el chat. ¿Sí? Y ahí en el Slack de la comunidad vamos a estar compartiendo la presentación como para que tengan los links. Y el video queda también disponible en el YouTube Live. Buenísimo. Sí, ahí también les he compartido el enlace al channel de Slack para que se puedan unir quienes aún no lo hagan y puedan acceder también a los recursos que se comparten por cada una de las charlas que estamos brindando. Y bueno, también si gustan seguirnos por LinkedIn y a la comunidad también, es algo donde nosotros posteamos novedades sobre qué es lo que hay de nuevo. En particular, no sé si se enteraron o no se enteraron, pero es algo que vale la pena mencionar aquí, que recientemente se lanzaron lo que es el IAM Roles Anywhere. Es una nueva funcionalidad que lo que hace es permitirles utilizar un esquema tipo PKI para establecer una relación de confianza donde le terminen otorgando credenciales temporales a los recursos que estén por fuera de la nube de AWS, como para que no tengan que tener access keys. Con lo cual, esa es una funcionalidad nueva que recientemente compartimos por LinkedIn y que les recomiendo que le peguen una mirada. Si tienen access keys, es una buena oportunidad para ir eliminándolas. Sí, a veces hay algunos casos de uso, como por ejemplo cuando uno necesitaba tener compartida cuando alguien necesitaba desde afuera poder correr algún proceso con Terraform, por ejemplo. Eso era algo que hasta hace poco era imposible hacerlo con algo que no sea un access key, y no había forma de tener credenciales por ahí un poco más robustas, que sean un único método de autenticación como lo que es un access key, y ahora con IAM Roles Anywhere lo pueden hacer. Sí, muy buen lanzamiento. Lo compartí al interno con algunos compañeros y solo recibí me encanta de ese anuncio. Y hablando de anuncios, tengo una consulta, aprovechando todavía unos minutos. Ujú. Ayer vi que habían comentado acerca de que ya pudieron disponibilizar desde un ticket en Security Hack la solicitud de MFAs, Ujú. hardware MFA. Sí, pero Eh, lamentablemente eso es solo para Estados Unidos por ahora. y cuándo Eso es para algo la que LATAM. es,
Eso es algo que vino por pedido del presidente de Estados Unidos de contame qué podés hacer para mejorar la postura de seguridad de las empresas. Y Amazon dijo, regalamos MFA Hardware Device para todo cliente que tenga, creo que eran más de $100 de facturación anual. Sí, Pero por por 3 meses ahora, consecutivos creo que es. ¿cómo? Lo leí que era por con un consumo de $100 mensual por 3 meses Ok. consecutivos. Sí, Ok. Pero de todas maneras es algo que está limitado a Estados Unidos por ahora y si bien lo he reclamado y pedido en reiteradas oportunidades explicando que Latinoamérica lo necesita más que Estados Unidos, todavía no he logrado, y, no he y- y- logrado mi cometido de que esté disponible para acá todavía. no, y la anécdota ahí para todos los que todavía nos están acompañando es de Ujú, que le hago esta pregunta a Darío en vivo y en directo porque el año pasado hicimos el recap del Reinvent sobre ujú. todas las novedades de seguridad que trajimos y justo Sí. ahí en ese Reinvent del año pasado anunciaron algunas local songs para Argentina, Chile y Colombia, me Ujú, parece que era el tercer país, y no ujú. anunciaron nada para Perú. Yo soy Sí, de después Perú. la anunciaron. Y le hice la pregunta, ¿no? Y Darío, ¿y cuándo una para Perú? Y me dijo, no, no lo Pronto. sé. Y a la semana siguiente, me anunció que ya había una local zone para Perú. Entonces, te Sí, sí. tengo fe, así que espero que en una semana o pronto, compartas esa noticia que para Latinoamérica también puedan entregar hardware MFA. Sí, recuerden que siempre es la voz del cliente lo que se escucha dentro de AWS, con lo cual mientras más clientes lo pidan, más fácil es que las cosas ocurran, ¿no? Así que si tienen un account manager por ahí para solicitárselo, menciónenlo que les gustaría que eso ocurra también en esta región. Buenísimo. Darío, muchísimas gracias por la charla, tremendo. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos han podido acompañar. Hoy hemos tenido cerca de 95 asistentes en vivos, el pico más alto en este Meetup. Ha sido muy, muy bueno. Muchísimas gracias a todos por Bueno, acompañarnos. gracias a todos por la participación. Gracias, Darío. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta Chao, luego. chao. Chao.